En nuestro espacio, el aula como laboratorio, tenemos un encuentro con Flavia Pitela que nos va a traer algo súper interesante, que es pensar en un laboratorio sin la necesidad de que la urgencia, que la novedad se imponga, sino que el clásico se imponga. Hoy vamos a hablar de por qué leer a Shakespeare en el aula, por qué o cómo leer a Shakespeare. Y la pregunta se la hacemos a Flavia Pitela, a quien agradecemos que esté en nuestro auditorio, que además me parece que es la persona indicada, porque Flavia no solamente lleva en el aula su pasión por Shakespeare, sino que lo llevas en todos lados, ¿no? Sí. Shakespeare es una de tus pasiones. Sí, absolutamente. ¿Por qué leer a Shakespeare en el aula? ¿De qué forma podemos empezar a responder esa pregunta? La primera que se me ocurre es por qué no leerlo. Uno pensaría, en general, cuando uno piensa en los clásicos, piensa en libros difíciles, y en general lo son, sobre todo si son en traducción, porque están escritos para otra época, con otro lenguaje que hoy no manejamos, y pasa algo con los clásicos también, que es que no nos animamos a tocarlos. Yo aprendí hace muchos años, hace 15 años que tengo una materia que se llama Shakespeare en la escuela. Yo trabajo en un colegio bilingüe, encima lo hacemos en inglés medieval. Aprendí que yo lo tenía que poder toquetear, que tenía que poder acomodarlo para que mis alumnos lo puedan leer. Entonces, trabajamos muchísimo con Shakespeare hoy. Entonces, lo primero que hago es mostrarles la presencia abrumadora de Shakespeare en el mundo cultural a nivel internacional, desde una canción de Madonna, que tiene una cita de una obra de él, hasta el título de una novela que es un bestseller juvenil, como La falta en nuestras estrellas, no están nuestras estrellas, que es de Julio César, o Let It Be, famoso de los Beatles, que se nombra más de 170 veces en Shakespeare. Y después siempre empiezo con los monólogos o los soliloquios, que en general son muy existenciales y que a los adolescentes los convocan muchísimo. Tengo ciertos textos que sé que son más exitosos y más fáciles de abordar, pero es los que le abren la puerta para que después muchos de ellos hayan seguido leyendo Shakespeare. Hamlet no falla nunca, Sueño de una noche de verano no falla nunca, Romeo y Julieta ni hablar. Romeo y Julieta hay más de 30 canciones pop muy conocidas que cuentan Romeo y Julieta, que citan Romeo y Julieta, que cuentan la obra, que se refieren a la obra, que se nombran a los amantes como Romeos y Julietas. Entonces es muy fácil si vos empezás por otro lado. Y también algo que logro hacer con los chicos es desmitificarlo un poco. A veces se ofenden. Recuerdo una vez que les conté que en realidad Romeo y Julieta se basaba en una obra italiana que Shakespeare había leído. Dijeron, vamos, entonces él no es un original de Shakespeare. Entonces hacerles ver que él leía a los autores de su época y a autores anteriores, que hay una versión anterior a Hamlet, que es una historia real danesa, con una mística danesa importantísima, en la que él basa sus personajes, que los personajes históricos muchas veces crearon la imagen que tenemos hoy de los personajes históricos, como Ricardo III. Se descubrió, por ejemplo, que Ricardo III no era un encorvado, ahora se encontraron los huesos, pero todos nos lo imaginamos encorvado por el personaje que él crea. Es alguien con quien vos podés contactar en la medida de lo humano. Hay un libro que es como una guía para mí, que es el de Harold Bloom, que se llama así, Shakespeare y la invención de lo humano, en el que te muestra que casi todos los personajes de Shakespeare son estereotipos nuestros, de nosotros mismos, y que muchas veces somos más de uno, ¿no? O sea, que no somos siempre los buenos de la película en nuestras vidas, ni siempre los malos de las películas, que la duda, por ejemplo, yo siempre que puse en escena, una de las cosas que hago es llevar a escena las obras de Shakespeare con los chicos, y ellos reescriben textos, omiten, rescatan. Me ha pasado veces que yo los reduzco los textos y me dicen, no, Flavia, pero acá falta esto que dice, no sé, Horacio, que no puede faltar. O un año que hicimos Romeo y Julieta y la fiesta de disfraces participaba la profesora de arte, entonces la profesora de arte hacía las máscaras para la fiesta de disfraces. Y viene el chico que hacía Diego, que hacía de Tibaldo, y me dice, mírame, Flavia, y era un gato. Entonces digo, un gato, y me dice, soy el rey de los gatos. Y es una frase de Tibaldo que yo no tenía presente y él sí, pero había hecho su máscara en base a una línea de las que tenía que decir.
Es interesante que planteas a Shakespeare en ese sentido como un proyecto en sí, que puede tomar a diferentes materias y que puede devolver algo nuevo, algo distinto. Hemos musicalizado Shakespeare de maneras de las más bizarras que a vos se te puedan ocurrir. Una vez estábamos haciendo Sueño de una noche de verano y hay una escena en el teatro dentro del teatro, que es algo muy típico de Shakespeare. En general usa el teatro dentro del teatro para mostrar algo. Típica escena de Hamlet. Bueno, en Hamlet, pero también pasa en Sueño de una noche de verano. Digamos, los actores que están perdidos en el bosque están ensayando una obra para el casamiento del duque. Entonces, hay una escena que es un clásico griego, que es Píramos y Thisbe, que se encuentran a hablar a través de una pared, ¿no? Y entonces Píramos le dice, esta pared que no me deja verte, tocarte, y ella le dice, oh, qué pared maldita. Y viene un alumno, Juani, y me dice, hay una canción de Damas Gratis que dice lo mismo, y se llama Esa pared. Y yo me quedé helada. Entonces le dije, tráela porque si va la ponemos en la escena. Y resultó que era de Leo Dan la canción. Entonces hicimos un juego con el profesor de música, que era el musicalizador. Entonces el alumno, que hace de león, en la escena esa, que es un león que le habla a las damas y les dice, no se asusten, no soy un león, hago de león, que esto es algo muy hermoso en Shakespeare, que yo se los hago ver a los chicos. El musicalizador arranca con la de Leo Dan. Entonces el león para y dice, no, la de Damas Gratis. Y nos pusimos todos a bailar una cumbia de Damas Gratis que contaba exactamente la escena. Esa pared que no me deja ver, te decía lo mismo. Es divertido pensar, uno siempre, lo dijiste al comienzo, los clásicos son esas obras intocables que de repente a las que se les acerca a uno casi como una obra, un mausoleo, Exacto. Un monumento que es casi más que un mausoleo que un monumento, y de repente lo puedes intervenir. Y fueron más ellos siempre los que me trajeron, porque cuando obviamente pusimos esa canción, todos dijeron, pero hay otras canciones. Entonces yo les llevé el disco de las canciones de las películas de Almodóvar, que son unos boleros terribles. Y por ejemplo, cuando Elena se queda sola porque el exnovio la abandona persiguiendo a Hermia, se pone a cantar Un año de amor. Y unas haditas la van arrastrando por el bosque y ella va cantando de fondo Un año de amor, que es lo que a ella le pasa. Ella tiene un año de amor con el personaje y el personaje después la deja. Y cuenta todo exactamente. ¿Y cuánto tiempo podés dedicarle a llevar esto a escena, discutir a Shakespeare, discutir lo que representa en nosotros como personas del siglo XXI? Siempre tomo esa frase de Gamerro que dice que el mundo es lo que Shakespeare hizo del mundo. Sí. Nosotros miramos el mundo a partir de los ojos de Shakespeare. ¿Cuánto podés trabajar lo que tiene que ver a nivel curricular y además preparar una obra o presentar una obra y que se dé esa convocatoria, que no solamente sea un juego, que quede contenido? Bueno, yo lo tomo como un proyecto anual y en general hago una sola obra de Shakespeare por año. Lo que voy haciendo durante el año es hacer referencia a otras obras de Shakespeare que hablan de lo mismo, que están escritas de la misma manera, que dicen incluso las mismas frases. Entonces les traigo escenas de otras obras o vemos versiones cinematográficas de otras obras, versiones, qué sé yo, del Teatro del Globo, o vamos al teatro si hay algo en Buenos Aires y vemos lo que estén haciendo de Shakespeare, no importa que sea lo nuestro. Y es un proyecto anual. Y me han pasado cosas deliciosas. En general yo les hago creer que les hago elegir quién va a ser de quién. Y esto lo hacemos ya en marzo. Pero vos a los chicos los conocés. Sí, y yo ya de la primaria antes, acá. sí, pero bueno, ponele que si no los conoces te tomás unos meses más, no importa. Tampoco tenés que hacer toda la obra, dura 4 horas, no es necesario. Hacé una muestra de 40 minutos. Eso fue algo que me sorprendió mucho de Hamlet. No sabía que era una obra tan larga. La primera vez que la vi, Es una de las más largas. no podía creer que fuera interminable. Era una Es una de las especie más de largas. obra que cuando está por terminar aparecen los sepultureros y es una comedia. Y vos decís, ¿qué pasa acá? ¿A dónde me está llevando Es este la hombre? comedia humana. Es el O sea, rey de la digresión. Hamlet es para mí la obra que condensa todo el espíritu de Shakespeare. Porque después, grajeas de Hamlet las encontrás en La Tempestad, en Macbeth, en Ricardo III, en Enrique IV. En todos lados encontrás partecitas de Hamlet.
en Romeo y Julieta, Ofelia y Hamlet, el amor imposible, el suicidio. Bueno, entonces yo entro al aula y más o menos fui guiando y yo ya tenía quiénes eran mi Romeo y mi Julieta. Y una nena levantó la mano y me dice, mira, Fla, acá tenemos un problema porque somos muchas las que queremos ser Julietas. Y hay muchos chicos que no lo van a decir, pero quieren ser Romeo. Ok, dije yo, ¿qué hago? Y ahí en el momento dije, bueno, hagamos una cosa. Cada escena en la que estén Romeo y Julieta va a ser una pareja distinta. Y tuvimos 7 Romeos y 7 Julietas. Lo explicamos antes de empezar la obra, porque iba a ser en inglés. Yo siempre empiezo diciendo que Romeo y Julieta es una obra acerca de 2 adolescentes que están muy, muy enamorados, quieren tener relaciones y en esa época no se puede, entonces se casan para pasar una noche juntos. Dura 3 días la vida de Romeo y Julieta. Es una historia de amor adolescente, absolutamente adolescente. Los padres son el mal, los adultos que intervienen meten la pata. Es una obra sobre la adolescencia, sobre la pureza de la adolescencia y lo podrido de la adultez. Radiohead tiene la mejor versión de Romeo y Julieta en la canción que es el final de la película de DiCaprio sobre Romeo y Julieta, que dice, ¿no? Bueno, despertate antes que se despierte tu papá y así nos podemos ir. Y cuando termina, que ya están muertos, la canción dice, ojalá se ahoguen, ojalá se mueran, porque no los dejan ser. Entonces es una novela muy erótica, de mucha carga erótica, de 2 personas que se quieren unir y no pueden. Entonces hicimos una versión muy erótica en el escenario. Las chicas estaban vestidas con poca ropa, los varones, yo quise que estuvieran en torso desnudo, no se animaron. Entonces con las camisas abiertas y en cada escena se besaron. No lo dice nunca Shakespeare que se besan. No hay, en Shakespeare lo que tiene de maravilloso es que no hay dirección actoral ni dirección escenográfica. Él no te dice qué gesto, cómo lo dice. No es Tennessee Williams, que entra y dice, bueno, el personaje mira compungido y se dirige a la mujer, la mira a los ojos y le dice. Shakespeare dice, entra y sale. Y vos, el texto es tuyo como director. Entonces eso te permite algo que, por ejemplo, pasa mucho en las versiones de Hamlet con Gertrudis. En el final de Hamlet, Gertrudis, cuando Claudio levanta la copa, que todos nosotros sabemos que está envenenada, y nadie más, excepto Laertes, el hermano de Ofelia, que ya está arrepentido, pero ya está lastimado con la misma espada que lastimó a Hamlet. Y Claudio levanta la copa y le dice, brindemos por vos, Hamlet, y le acerca la copa, y Gertrudis, él dice, no, gracias, no quiero tomar. Y Gertrudis dice, yo brindo por vos. ¿No? Y Claudio lo único que le dice es, Gertrudis. Y ella dice, voy a beber por mi hijo. Y no te dice si ella bebe sabiendo que está... ¿Bebe porque se da cuenta que está envenenada o bebe porque es una ilusa? Y eso define a un director qué Gertrudis va a hacer. Esa libertad que te da el texto de Shakespeare y la simpleza del vocabulario. Cuando Julieta lo conoce a Romeo, en la escena anterior al balcón. Yo te voy a interrumpir, digo, lamento muchísimo interrumpirte, pero no puedo dejar de pensar que estamos en un ámbito educativo y pienso que esos espacios en blanco también son los típicos espacios en blanco de un docente, ¿no? ¿Cómo hace el docente para cargar un contenido cuando lo trabaja en el aula con sus alumnos? Porque nosotros tampoco tenemos en el aula un guión, sabemos qué damos, tenemos una unidad académica, pero cada uno de nosotros como docente es único. Eso es muy interesante. Bueno, cada uno le puede dar el toque que quiera. Yo he hecho versiones de Shakespeare punk, he hecho versiones de Shakespeare minimalistas, he hecho versiones de Shakespeare en donde los varones estaban pintados, maquillados y las mujeres no. He hecho versiones de Romeo y Julieta donde estaban tatuados con la C de un Capuleto o un Montesco. Lo que suelo hacer yo, y a mí me sirve, es palpar el grupo. Estos grupos que querían todos ser Romeo y Julieta estaban enamorados del amor, todos. Otro grupo con el que hicimos Romeo y Julieta me dijeron, Romeo y Julieta tienen que ser Juan Francisco y Luna porque lo de ellos es imposible y todos lo sabemos. Y fueron ellos dos, Romeo y Julieta. Me parece que ahí la libertad del docente está, primero porque te tiene que apasionar a vos. Yo no encuentro un texto que me guste más para dar con adolescentes que Shakespeare. ¿Y cómo trabajas? Vos decís que lo das en inglés y además lo das en un inglés antiguo.
Y Romeo y Julieta, de hecho, tiene esas partes de diálogos en los que hablan ellos y son sonetos. Son hermosos. Y van completando el soneto juntos, Sí. y es maravilloso. Sí. ¿Cómo se hace en escena eso? Con adolescentes que tal vez no respetan la métrica. Se enseña, se modela, se muestra en versiones, se enseña. Yo estudio mucho el teatro isabelino, para mí es el teatro de verdad. Shakespeare en todas sus obras da clases de teatro. Muchas veces vos escuchás, qué sé yo, el director de la obra de teatro, que va a estar adentro de la obra de teatro, Hamlet, cuando vienen de afuera este grupo de teatro, da un discurso, le da un discurso al actor en el que le dice: no seas tan exagerado que la gente se dé cuenta que estás mintiendo, pero tampoco seas tan pacato que... Y da una clase sobre el teatro. O en Sueño de una noche de verano, uno de los actores dice: acá el guión dice que brilla la luna esa noche. ¿Cómo hacemos que brille la luna? Entonces uno dice: fíjense en un calendario, ¿brilla la luna? Y dice: sí, brilla la luna. Bueno, abrimos la ventana. Y si no está de ese lado la luna. Y sale uno que es siempre el más inteligente y dice: no, no, no. Vamos a poner un hombre o una mujer, que en ese momento no existía, con una lámpara que represente la luna. Y tenemos que traer una pared. No, vamos a poner un hombre con una tela que represente la figura de una pared. Y son clases de teatro. Entonces yo trabajo mucho en eso y logro fascinarlos. No siempre me sale bien. Hemos tenido mejores y peores obras. Por ejemplo, una vez un grupo salió con todo el libreto en la mano y me dijo: Flan, no nos acordamos la letra, lo vamos a leer. Y algunos leían y otros no. Y a mí no me importaba, los papás lo disfrutaron, yo también, y ellos también. Yo he tenido alumnos que me han llamado años después para hablarme de Shakespeare. O me pasó una vez en un boliche en Bariloche que yo estaba tomando una cerveza con unos docentes ahí esperando mientras bailaban, y vino un Romeo mío y me dijo: ya entiendo lo que le pasa a Romeo. Porque había conocido a una chica y me recitó todo lo que él dice cuando la ve por primera vez en la fiesta. Y cuando vos trabajás el tema de Shakespeare, es un tema, de nuevo, vuelvo al tema ese clásico intocado. Ustedes lo alteran todo el tiempo. Y, por ejemplo, pienso en Sueño de una noche de verano, la versión de Kenneth Branagh, hay bicicletas, por ejemplo. Es bellísima. Es hermosa. La trae al siglo XIX. Sí. Hay que animarse. ¿Cómo se hace cuál es el límite para romper una obra clásica y no caer en lo barato, en lo tonto? Hay una película que se llama She is the Man, Ella es el hombre, que trata acerca de una chica que quiere jugar al fútbol y el equipo de fútbol femenino se disuelve. Su hermano mellizo se escapa de la casa por el verano porque quiere ir a probar suerte a Europa y le pide a ella que le diga a los papás que él se va a estudiar, no sé, a otro lado, y él está en el equipo de fútbol. Entonces ella se viste de varón y juega al fútbol. Y tiene un compañero de fútbol, que es Tatum O'Neal, que se va enamorando de este chico porque es muy atractivo como persona, hasta que descubre que es una chica. Todo el texto entero de principio a fin, y lo dicen los créditos al principio, de She is the Man, es Noche de Epifanía de Shakespeare. Entero. Los mismos nombres de los personajes, los diálogos, la situación de un hombre sintiéndose atraído por un hombre que en realidad resulta que es mujer, una mujer que para sobrevivir se disfraza de hombre, que va a hablarle a la novia del otro que está enamorado de ella para convencerla de que se case con él, y la otra también se enamora de él y él le dice: no te podés enamorar de mí porque yo no soy quien soy. Y la frase es textual de Noche de Epifanía o Noche de Reyes, que es de la mejor comedia de Shakespeare. Es una chica que llega a una isla y le dicen: bueno, mira, acá vive un duque y una duquesa que está haciendo duelo hace un montón, que se llama Olivia, y Orsino, bueno, se quiere casar con ella, pero no, y ella no recibe a nadie. Así que para trabajar o sobrevivir tenés que irte a lo de Orsino, pero Orsino no va a recibir una mujer. Entonces ella se disfraza de hombre y cree que su hermano mellizo murió ahogado en el mar. Entonces Orsino empieza a charlar con él, que se llama Cesario, que es ella, y le dice: necesito que vos vayas y hables con Olivia y la convenzas.
Claro, y Cesario es una mujer, entonces le habla de mujer a Olivia, y Olivia se enamora. Y es una mujer. Y es Shakespeare. Esa es la obra con la que más éxito trabajo hoy. ¿Por qué? Porque tiene una autenticidad y un nivel de actualidad sorprendente. Se enamoran de las personas, no del sexo, ni del género. Pero este hombre lo hacía en 1600. Ahora, fíjate lo que decís. Primero, yo estoy como, quiero que cuentes todos los argumentos de las obras de Shakespeare. Pero digo, es hermoso Shakespeare, es muy hermoso como lo contás. En la escuela no se vive tanto así. No, claro. Acá hay, sinceramente, la única forma de entrar con Shakespeare en un aula es si el docente está convencido que les va a dar algo a los chicos diferente dándoles Shakespeare. O sea, no es una obligación, Borges lo decía, o sea, el texto no es para vos o vos no sos para el texto. Los clásicos en general, bien dados, están dados por las personas que aman el clásico, o sea, que aman ese texto, no importa cuál texto sea. Si es el Martín Fierro, si es la Ilíada y la Odisea, si es el Dante, o si es Shakespeare, o si es, no sé, el Facundo. No importa qué texto elijas. Y esto va para todos los profesores de literatura, lo sabemos muy bien. Si a vos no te conmueve el texto y no crees que hay algo ahí para compartir en cuanto a lo vivencial, ¿no? Cuando vos lees un texto con ellos y decís, ¿vos te das cuenta de qué está hablando acá? Y a mí una vez un alumno, Valentín, que ahora es artista plástico, me llamó tarde a mi casa, no había celulares, estoy hablando del 2003. Y Flavia habla Valentín. Y yo, qué raro, digo, me llama para decirme que se baja de la obra, siempre era catástrofe para mí. ¿Vos te das cuenta lo que digo yo? Eres el fantasma de Hamlet, el padre. Le digo, sí, le digo, yo me doy cuenta, es muy fuerte. Muy fuerte, me dice. Digo, sí, ¿viste? Qué bárbaro. Bueno, te quería decir eso. Y me cortó. Esas pequeñas cosas para mí son lo que hace que Shakespeare esté vivo hoy, no acá. Un año hicimos Romeo y Julieta y un alumno googleó y había como 5.000 presentaciones alrededor del mundo de Romeo y Julieta. En chino, en japonés, en italiano, en lo que vos quisieras. Hablamos de Shakespeare, hablamos de Romeo y Julieta, y al principio hablabas un poco también del idioma, y yo recuerdo mucho a mi profesor de cuarto año que nos enseñó El Quijote, y más allá de que El Quijote es otro clásico, y que nos enseñó El Quijote con ese amor que solamente puede tener un fanatizado por la literatura, a pesar del amor de él, y que realmente lo recuerdo, para nosotros fue un cambio entrar en el lenguaje de Moza Fermosa, cuando Quijote la ve me sale Fermina Daza, y obviamente Fermina Daza es el amor en los tiempos de cólera. Supongo que mi cerebro está haciendo... Dulcinea. La ve a Dulcinea y piensa en la Moza Fermosa. Y digo, nosotros tenemos la ventaja de Shakespeare de tener traducciones. Cada 20, 25 años hay una traducción nueva. Una actualización, y entonces leemos a Shakespeare en un argentino, en un rioplatense, como el que sacó Gamerro hace poco, o en un español, pero clásico actual. Online, sí. Y a Quijote lo leemos en el lenguaje de Cervantes, no lo vemos actualizado cada 20 o 25 años. ¿Cómo se hace trabajar el inglés, que es otro idioma, que es otra frontera, y sobre todo trabajar el inglés del 1600? Bueno, hay algo que nos juega mucho a favor. Es muy técnico lo que te voy a contar, pero en la época de Shakespeare hubo algo que se llamó un movimiento de vocales. Y entonces, en la época de Shakespeare, las vocales se pronunciaban muy parecido al castellano. Con lo cual, las rimas, en general, en vez de decir compare, que es comparar, dicen compara, como se escribe. Entonces, una vez que ellos entran en la dinámica y les cambiás, por ejemplo, todos los vocativos, ¿no? Thee por you, thou, todos esos que son antiguos. Después las terminaciones se repiten y son siempre las mismas. Él se repite mucho. O sea, a mí cuando dicen las teorías esas de que eran mucho Shakespeare, sí, leerlo transversalmente y te das cuenta que no, porque él se repite mucho a sí mismo. Y lo veo en clase, y lo veo de a poco. Y en general, a veces, incluso si no tengo tanto tiempo, yo hago una adaptación de todo eso. Ya les bajo un texto que no dice ningún thou, dice todos you. Ya no dice hath, dice has. O sea, ya están hechas
las actualizaciones del inglés. Y me detengo en cosas que para mí son importantes. Y por ahí pasamos una página que leímos y todos me miran como diciendo, no entendimos nada. Pero yo sé que esa parte no es importante. Y después viene la parte importante y ahí me detengo 3 clases. Y es cuando Julieta dice, ¿qué hay en un nombre? No sé si Romeo se llamara de otra manera. Sería igualmente hermoso, tendría ese cuerpo bello. Cambiate el nombre. Y por ahí estamos días con eso. Y están todos como fascinados por eso. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es la identidad? Y la profesora de literatura en castellano le digo, hablales de Eco, de Humberto Eco, hablales de Borges, del poema de Borges. Entonces empezamos como a mezclar y vemos cómo Shakespeare influye en un italiano, cómo influye en Borges. Y el profesor de historia habla un poco sobre, qué sé yo, los casamientos en la época de Shakespeare y los casamientos, los acuerdos, el protestantismo, el catolicismo. Y vemos ahí un montón de otras cosas. Siempre me agarro del de música para que musicalice, del de plástica. Hemos hecho versiones, hicimos una vez una versión de Hamlet que fue delirante con el profesor de teatro del colegio. Yo tenía muchas ganas de hacerla y era solamente los monólogos y los soliloquios de Hamlet, solamente. Y participaron 17 alumnos y 17 profesores, todos sentados en el escenario vestidos de negro, sin escenografía, pero con una banda de música que tocaba de fondo, todos alumnos de otros años y docentes. Entonces, un alumno decía el texto en inglés y un profesor de educación física recitaba el mismo texto en castellano. Y en el medio el profesor de teatro salía a escena y explicaba cómo iba de ese soliloquio, qué pasaba en el medio para llegar al siguiente. Y a lo mejor en el medio necesitábamos una escena y la hacían 2 alumnos, que era la escena, no sé, de la obra de teatro. Y después 2 profesores la hacían en castellano. Y después Toda nosotros... la escuela participa en tu Shakespeare. Bueno, sí. Yo creo en el trabajo por proyectos. Y el trabajo... No sé trabajar sola. Con lo cual, para mí, el trabajo interdisciplinario se da naturalmente. Yo empiezo a leer un texto... Bueno, el año que viene, a partir de un texto que sacó Balmaceda sobre... que se llama Piénsalo, sobre filosofía, que son 10 preguntas filosóficas. Ya empezamos a armar con la profesora de filosofía. Balmaceda es Tomás Balmaceda. Tomás Balmaceda. Lo tuvimos aquí la semana pasada. Una belleza, ese libro lo aconsejo para todas las escuelas, es realmente muy didáctico y es una puerta de entrada a la filosofía, o sea, él no busca otra cosa y me parece perfecto. Entonces ella le va a pedir ese libro a los chicos y nosotros vamos a trabajar con monólogos de Shakespeare que planteen los problemas filosóficos de Tomás. Y lo que vamos a hacer es una muestra a fin de año, solo con monólogos que muestren los temas filosóficos que ella trató a partir del libro de Tomás. Y ya he armado un proyecto. Yo tengo la gran oportunidad de ser amigo de Flavia, así que muchas veces hablamos por WhatsApp, por teléfono, y recuerdo que esto que le pasó a Valentín, se llamaba el chico que te llamó, eso que le pasó a Valentín, también me pasó alguna vez a mí. Lo recuerdo mucho con un libro de Villoro, cuando traduce la gran pregunta de Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Villoro la traduce como ser o no ser, de eso se trata. Me parece delicioso. Y yo estaba leyendo y me acuerdo que cerré el libro y te llamé por teléfono. Sí. ¿De qué forma esas traducciones que de repente reinterpretan una pregunta que ya no nos hacemos, que está tan metida en nosotros, de qué forma esas traducciones nuevas que reinterpretan o que le dan un nuevo sentido acompañan a entender mejor a Hamlet? Y cada generación, cada uno de nosotros leemos un Hamlet distinto. Vos lees Macbeth hoy y tenés figuras políticas que asociás a Lady Macbeth y a Macbeth, que hace 50 años, 60 años, 100 años, por ahí no asociabas. Entonces puedes hacer una versión política de Macbeth. Hamlet es para mí el libro sobre la duda existencial. Entonces es un libro muy actual porque todo el tiempo todos estamos dudando entre qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo real, qué no es real. ¿A quién le creo? ¿A un fantasma? ¿Le creo a un fantasma o me estoy volviendo loco? ¿Le arruino la vida a una chica mintiéndole para poder desentrañar el asesinato de mi padre y la llevo a la muerte o no? ¿Soy un cobarde porque ni siquiera tengo fuerza para pegarme un tiro? Que bueno, él no se pega un tiro, ¿no? Se quiere cortar las venas con una pluma. Entonces, de eso se trata. Juan hizo una traducción que para mí es brillante.
De eso se trata Ser o no ser. Porque aparte, el monólogo de Ser o no ser, lo que plantea es, nos volvemos cobardes porque le tenemos miedo a lo que viene después de la muerte. Esa tierra, dice Hamlet, de la que nadie volvió. Entonces, grandes empresas, ¿no?, que serían descomunales, el pensamiento de qué viene después nos hace pausar y nos volvemos cobardes. ¿Por qué no paramos el mal del mundo? Si lo podemos parar tan fácilmente con... Es simple, nos matamos, pero no. Es muy estoica la Claro, la porque pregunta. él dice dormir, un sueño eterno, claro, dormir, soñar. Morir, dormir, soñar. Y cuando llega al soñar dice, ajá, ahí está el problema. Porque ese sueño del que no sabemos es lo que nos frena y nos aferramos a la vida. Entonces, es ser o no ser, de eso se trata. Esa es la cuestión, pero me gusta más de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Es como la... Bueno, pero también así como está esa traducción maravillosa, hay otra de Unamuno que es el resto es silencio y dice me duele. el descanso es silencio. Sí. Porque la frase final de rest is silence... Y me duele esa traducción. ¿Por qué Unamuno la pifia así? Porque toma la palabra rest literal y no se toma el trabajo de buscarla en un diccionario. El traductor y tradictore viene de esos pequeños gestos de omnipotencia del traductor. No hay nada en lo que dice Hamlet segundos antes que implique que the rest, en el sentido del descanso, el silencio por parte es gramaticalmente incorrecto decirlo así en inglés. Es el resto es silencio, o sea, lo que queda es silencio y se muere. Y es una, sí, no hubiésemos querido esa traducción. Una cosa que tiene Shakespeare es que lo agarran los chicos de preescolar, lo agarran los nenes de la primaria, Sí. lo agarran los chicos del secundario, Sí. y todos pueden hacer una intervención sobre Shakespeare. Sí. A veces más disparatada, a veces más trágica, pero Shakespeare lo pueden agarrar todos los niveles educativos. Un año hicimos un proyecto que se llamó Shakespeare, que fue de sala de 3 a sexto de secundaria. Todos los grupos de sala de 3 a sexto de secundaria leyeron e hicieron Shakespeare, algunos repitieron. Y me acuerdo que sala de 5 hizo Gnomeo and Juliet, que es una película que son de gnomos. Y la llevaron a escena y termina bien, porque es una película infantil. Y todos vestidos de gnomos y leyeron Romeo y Julieta, porque es un final alternativo para una obra trágica. Hicieron La Tempestad, hicieron Sueño de Noche de Verano, hicieron Noche de Epifanía, que fue un delirio como la hicieron, porque eran todos andróginos, no se sabía quién era hombre y quién era mujer, y estuvo muy bien. Los chicos de quinto de secundaria, hicimos sonetos, recitaron sonetos, cantaron sonetos musicalizados por Roger Waters. Fue una fiesta de todo el colegio. Bueno, pero voy a la última pregunta que te hago con esto, con agradeciéndote el tiempo que nos diste, pero así como Shakespeare se lo puede leer en todos los niveles, cada vez que hablamos de Shakespeare, hablamos de Shakespeare. Arriba de la mesa tenés un libro de Harold Bloom, que es el gran crítico de la literatura del siglo XX, pero hay que leerlo a Bloom. Y después está Borges, a quien Shakespeare evidentemente lo impresionó de una manera tan grande como lo hizo Dante, como lo hizo Homero. Pero de nuevo, son los grandes nombres de la literatura, todo está arriba de la mesa. Y uno a esos nombres, más allá de que en esta conversación nosotros nos demos el lugar de ser fans, digo, hay que entrarle a esos nombres. ¿Cómo se hace para entrar y perderles el miedo o el respeto? ¿Cómo se hace para leer a Cervantes y saber que el Quijote puede también tener un paso de comedia, un tipo que cree que las novelas de caballería son reales? ¿Cómo se hace para pensar que Shakespeare, que de alguna forma los 4 o 5 siglos que vinieron después de Shakespeare están moldeados por Shakespeare y no estamos subiendo al Everest cada vez que nos vamos a sentar a leer? Leyendo a estos grandes. Cuando Harold Bloom escribe el libro de La invención de lo humano y vos lo lees, él no habla de grandes cosas. Lo que dice de Shakespeare es, cuando Shakespeare te crea un personaje como Tibaldo o como, no sé, no se me ocurre alguno, hay uno muy interesante que es el personaje preferido de Bloom, que es un personaje que es el bufón del rey en Enrique IV, que ahora no me acuerdo del nombre, por supuesto. Te
te está hablando de la corrupción, de la muerte, de la política, te lo baja a tierra y te dice, fíjate de qué te está hablando. Te está hablando de cosas que hoy las vemos, las ves todo el tiempo. No te está hablando no es extraterrestre. Y en su época, Shakespeare era Stephen King. O sea, escribía porque tenía que ganarse el mango, lo iba a ver todo el pueblo, pagaban un chelín, y el 90% de la gente no leía ni escribía, y en los prólogos tenía que contar todo lo que iba a hacer, porque si no la gente no se bancaba 4 horas parada en el Teatro del Globo, en la arena, querían saber el final. Entonces empezaba diciéndote, bueno, esta es la historia de Romeo y Julieta, que sepan que al final se matan. Y arranca la historia. Porque él necesitaba o cuando da esas clases de teatro, él le hablaba a ese público, le decía, no esperen que entre con un caballo al teatro. El teatro es representación, es el gran padre del concepto del teatro como representación. Hay algo que me contaste alguna vez, digo, en esta amistad que tenemos, evidentemente yo estoy rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y cuento cosas de otra época, pero alguna vez me contaste que los actores discutían con el público. Claro, porque los autores, el público interrumpía al actor, y no si algo no le gustaba. Entonces él después lo que hacía en una comedia, hacía que algún actor le respondiera al público antes de que hablara, y de hecho, en las tragedias también. Yago, en Otelo, que es la obra más perfecta que se escribió sobre la violencia de género, jamás escrita sobre violencia de género. No hay nada que explique mejor violencia de género que Otelo. Los celos. Yago mira todo el tiempo al público y dice, mira lo que voy a hacer. Y te hace cómplice. Ricardo III mata a su hermano y dice, fíjate cómo mira al público, ¿no? Y dice, fíjense, maté a mi hermano y ahora le voy a pedir a la esposa que se case conmigo y se va a casar. Y la tipa acepta y la gente se ríe. Y de pronto te encontrás que vos sos parte, cómplice de lo maquiavélico. Porque él rompe la cuarta pared todo el tiempo. De una forma maravillosa. Y sencilla. Sencilla. Y si el texto en sí te resulta a los docentes difícil, toquetealo, no está Shakespeare, no te va a decir nada. No le hagas decir nada que él no diga, porque eso sería un plagio, pero sí, achicalo, quitale todas esas explicaciones que duran 45 minutos describiendo. Somos otro público. Sacalo, editalo. No le hace nada a la esencia de la obra, que es maravillosa. Pero no por eso dejar de darla. Porque es de una riqueza y de una felicidad cuando los chicos entran y logran entrar. Se sienten muy identificados, ven todo el tiempo que lo que están viendo en esa obra. Cuando hicimos Otelo fue terrible para el grupo de chicos, fue tremendo, porque cuando Otelo mata a Desdémona, que está durmiendo, él dice, si apago esta vela, si yo soplo esta vela, está prendida, la puedo volver a prender. Si yo soplo esta luz, la puedo volver a prender. Pero si yo soplo esta luz, no la puedo volver a prender. Y la mata. Pero primero apaga la luz, para no ver que la va a matar. Y la mata sabiendo que es inocente. Pero él ya está en otro lugar, ya los celos lo llevaron a otro lugar. Y no le importa nada, y la mata. Pienso en Cleopatra y Antonio, que también es un dramón de ese estilo, ¿no? Ahora, ¿por qué necesitaba irse? Yo te dije que esto está mal, yo te digo, la última pregunta, y verán que es imposible, que la última pregunta lleva a una otra última pregunta y así. ¿Por qué iba tan atrás? ¿Por qué tenía que contar, por ejemplo, Cleopatra? ¿Por qué también se mete con la política monárquica de la actualidad, con toda esa saga? ¿Por qué? ¿Cómo hace para moverse de una forma de ir 1500 años para atrás o hablar sobre cómo cambió la monarquía en los últimos 50 años? Claro, bueno, era muy inteligente y lo que hacía en general era, cuando él era muy político, sacaba la obra de Inglaterra. Claro, se la lleva, por ejemplo, a Dinamarca. Esa obra es una obra londinense, pero se la llevó a otro lado. Y cuando Hamlet se encuentra con el sepulturero, y el sepulturero le muestra la calavera de Yorick, que había sido el bufón de Hamlet, ¿no? Entonces Hamlet le dice, ay, Horacio, este es Yorick.
que me hacía reír tanto, míralo, es un cadáver. Pero cuando él le dice, este era Yorick, el bufón del rey, dice, sí, del rey Hamlet. El rey, el Hamlet, el que el hijo está loco y lo mandaron a Inglaterra. ¿Y por qué lo mandaron a Inglaterra? Dice, porque se va a curar en Inglaterra. Y si no se cura no importa, porque allá están todos locos. Y eso lo puede decir porque la obra está en Dinamarca. Es un lindo ejercicio para los autores de la Argentina para discutir el país desde afuera. Y sí, porque la obra, vos fíjate que creo que nosotros no conocemos, de hecho, y por algo no conocemos, todo lo que sea la literatura proselitista, es una literatura barata, la que quiere bajar un mensaje. No somos bobos los lectores, los alumnos, podemos dar nuestra propia interpretación a todo. Y está bien que lo hagamos. Yo no sé si Shakespeare pensaba yo tuve la gran oportunidad de entrevistarlo a Harold Bloom y le pregunté por qué siempre casaba a las mujeres con estúpidos, ¿no? Digo, ¿por qué siempre casa a las mujeres con tipos que son menos inteligentes? Y me dijo algo que me volvió loca, me dijo, las casa con menos para demostrar su grandeza. Todas las mujeres en Shakespeare son inteligentes, atrevidas, de armas tomar. Ambiciosas. Ambiciosas, malvadas. Pero ninguna es tonta. Y siempre terminan ganando la discusión. Menos las que mueren, ¿no? Pobrecita como Desdémona. Pero en la discusión Desdémona gana la discusión. Porque aparte es de una inteligencia, de una belleza Desdémona, que todo el mundo lo ve, menos Otelo. Flavia, te agradezco mucho que hayas venido a nuestro espacio de Tigmas para hablar. Esto, como les decía antes, es el aula como innovación, el aula como laboratorio. Podemos mezclar las dos, el aula como laboratorio de innovación, y siempre trabajar a los clásicos es una gran manera de pensar la innovación. Totalmente, y es un laboratorio. Muchas gracias por haber venido. Al contrario. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscríbete a nuestro canal.